Bienvenidos. En este video estudiaremos las coordenadas en dos dimensiones. Para ello, iniciaremos con el estudio del teorema de cómo calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano ortogonal y su respectiva demostración. Comencemos. En las coordenadas cartesianas de dos dimensiones es importante reconocer el concepto de lo que conoceremos con el nombre de plano cartesiano y plano cartesiano ortogonal, que en la práctica lo resumiremos en uno solo. Sin embargo, diferenciemos que un plano cartesiano es esa región formada por dos rectas unidimensionales, L1 y L2, que se están cortando, por lo tanto están formando una región conocida con el nombre de plano cartesiano. El ángulo o la abertura entre dichas rectas puede tener cualquier valor. Ahora bien, si ubicamos un punto dentro de esta región o plano cartesiano, supongamos el punto P, podremos afirmar que A, B corresponderán a las coordenadas de dicho punto en este plano, siendo A el valor numérico ubicado sobre la recta L1 a partir de un trazado paralelo a la línea L2, mientras que el valor numérico B será el valor que corresponde o el corte que corresponde a la línea paralela trazada a la recta L1 por el punto B. Dichas paralelas, la que pasa por B y la que pasa por A, se cortan en un punto P. De igual forma, el plano cartesiano ortogonal se forma a partir del corte de dos líneas rectas unidimensionales, con la característica en particular que dichas rectas lo harán de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Supongamos que una de estas líneas le vamos a denominar X, mientras que la otra la vamos a llamar Y, como tradicionalmente la conocemos de otras situaciones. De este modo hemos formado cuatro regiones denominadas primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En este orden de ideas, cuando ubicamos un punto P, podemos afirmar que sus coordenadas en X y en Y podrían ser X sub 0 y Y sub 0. X sub 0 es la coordenada sobre el eje X, mientras que Y sub 0 es la coordenada sobre el eje Y. En el curso de geometría analítica utilizaremos el plano cartesiano ortogonal y en otros videos haremos referencia explícitamente a este plano, sin que haya lugar a confusión al plano cartesiano no ortogonal. Hay un importante teorema que nos permite calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano ortogonal. Podríamos denominarlo la distancia entre dos puntos en dos dimensiones. El enunciado del teorema es el siguiente: si un punto 1 tiene coordenadas x1, y1 y un punto 2 tiene coordenadas x2, y2 y ambos puntos son puntos arbitrarios o cualesquiera del plano cartesiano ortogonal, entonces la distancia o métrica euclidiana entre ellos, que se define como la longitud del segmento que los une, está dada por la siguiente expresión: distancia desde P1 hasta P2 es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Realizaremos a continuación la demostración de este importante teorema y que utilizaremos en otros ejemplos. Supongamos que tenemos un plano cartesiano ortogonal y que dentro del mismo hemos ubicado los puntos a los que hace referencia el teorema, es decir, el punto P1 de coordenadas x1, y1, que lo hemos ubicado en cualquier parte de manera arbitraria sobre este plano, y supongamos que tenemos un segundo punto, el punto P2 de coordenadas x2, y2. A continuación, trazaremos el segmento o la línea que los une, que es el que tenemos visualizado en este momento. Ahora, nos propondremos comprobar o demostrar que la longitud de este segmento es equivalente a la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en y al cuadrado. Como punto de partida, vamos a completar un triángulo rectángulo.
Es decir, vamos a utilizar el punto P1, el punto P2 y dibujemos o ubiquemos un nuevo punto, el punto P3. Este punto P3 lo hemos conseguido a partir del trazado de una recta o segmento paralelo que pasa por P2, paralelo al eje X, y de otro segmento que pasa paralelo al eje Y, pero por el punto P1. Estos dos segmentos que estarían formando los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el segmento P1-P2 que pretendemos calcular en su distancia. En este sentido, utilizaremos el teorema de Pitágoras, que nos permite establecer una relación entre las longitudes de los lados de dicho triángulo. Recordemos que, de acuerdo al teorema de Pitágoras, la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, es decir, la longitud que hay o distancia entre el punto P1 y P2, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos de dicho triángulo. P2-P3 es uno de tales catetos. Observémoslo en la gráfica. P2-P3 es este cateto en posición horizontal. Estamos colocando las barras para hacer referencia a la longitud o distancia que hay entre P2 y P3, la elevamos al cuadrado y a continuación le vamos a sumar la longitud del segundo cateto también al cuadrado. El segundo cateto en nuestro caso es el segmento cuyos extremos son los puntos P1 y P3. Sabemos que la distancia entre dos puntos en una sola dimensión, bien sea dimensión horizontal o vertical, está dada por las siguientes expresiones. La distancia de P2 a P3 en nuestro dibujo correspondería a la longitud del cateto horizontal, es decir, el cateto cuyos extremos son los puntos P2 y P3. Dicha longitud está determinada por la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en X, que son las que nos permiten hacer el desplazamiento horizontal de dichos puntos. En particular, por ejemplo, veamos cómo el punto P2 en su coordenada X tiene X2, justo lo que aparece en nuestra expresión, menos la coordenada X1 que corresponde a la coordenada en X del segundo punto, es decir, del punto P3. Dicha diferencia está elevada al cuadrado y recordemos que de manera alternativa la podríamos escribir como la diferencia entre X1 menos X2 también al cuadrado. Este cambio o posible conmutatividad en la diferencia la podemos establecer debido a que ambas expresiones están elevadas al cuadrado, por lo tanto su valor numérico será igual. A su vez, esta expresión es igual a valor absoluto de X1 menos X2, expresión que dejaremos denominada por el momento como la ecuación o expresión número 2. De igual forma, podemos calcular la distancia del cateto P1-P3, es decir, el cateto vertical de nuestro triángulo rectángulo. Como haremos un movimiento vertical, utilizaremos entonces las coordenadas en Y, que son las que nos permiten hacer este tipo de movimiento. Para ello, diremos entonces que nuestra distancia o longitud es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en Y, es decir, Y1 y Y2 al cuadrado, donde Y1 y Y2 corresponden respectivamente a la coordenada Y del punto P y a la coordenada Y del punto P3. Esta expresión es equivalente a valor absoluto de Y1 menos Y2, expresión que denominaremos como expresión número 3. Como parte final en la demostración de nuestro teorema, tomaremos las dos últimas expresiones, es decir, la 2 y la 3, y las sustituiremos dentro de la ecuación número 1, que corresponde al teorema de Pitágoras. De este modo, la distancia que hay entre P1 y P2 es equivalente al primero de los catetos, es decir, la expresión 2, cuyo resultado nos dio valor absoluto de X1 menos X2, que lo colocamos dentro de nuestro radical elevado al cuadrado, más la longitud del segundo cateto, expresión que calculamos en la cantidad número 3. Dicha expresión es el valor absoluto de Y1 menos Y2 al cuadrado. Tener un valor absoluto y un paréntesis elevado al cuadrado nos está garantizando
al mismo tiempo de dos maneras diferentes que el resultado que vamos a obtener es positivo. Por lo tanto, podríamos prescindir del valor absoluto, dejar solamente el paréntesis, porque de todos modos garantizaremos que dicha diferencia será positiva. De este modo, hemos calculado entonces la distancia o diferencia que hay entre el punto P1 y P2 en un plano cartesiano ortogonal como la raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. De este modo, hemos demostrado cómo la distancia euclídea entre dos puntos en el plano cartesiano ortogonal está determinada por la raíz cuadrada de la diferencia de los componentes en x al cuadrado más la diferencia de los componentes en y al cuadrado. Les invito para que en un siguiente video analicemos nuevos teoremas y propiedades en dos dimensiones.